Buenos días, mi nombre es Óscar Fernández, soy un técnico de CEDETI y os quería dar la bienvenida a este webinario sobre la llamada Eureka que tenemos en tecnologías cuánticas, una de las llamadas que se encuentran activas a día de hoy dentro del programa, el programa Eureka. El objetivo es dar continuidad a una jornada que ya hubo hace un tiempo a nivel internacional, en donde os contamos las características generales de la llamada a todos los interesados en los diferentes países que participan en el evento. Una vez que hacemos esto, normalmente nos gusta en las agencias nacionales, nos gusta hacer una presentación espejo a esa presentación, pero ya centrada más en la parte española, pues para que conozcáis no solo las características generales, sino que podáis saber un poco el detalle de cuál es el proceso, cuáles son las características de financiación que tenemos en nuestro caso en CEDETI como agencia gestora y agencia financiadora de esta llamada dentro de Eureka. Pero antes de eso quería hacer una pequeña introducción tanto a Eureka un poco como a lo que gestionamos o lo que hacemos nosotros en CEDETI. En mi caso concreto, pertenezco a la Dirección Adjunta de Cooperación Tecnológica, que es la unidad que se encarga en CEDETI de la gestión de los programas de cooperación tecnológica internacional, es decir, aquellos programas que sirven para apoyar proyectos de tecnología realizados con otros países, con más de 90 países a día de hoy en el mundo, y en donde sobre todo comparten la característica de que apoyan proyectos de I+D+I orientada a mercado, y la financiación es descentralizada. ¿Vale? La financiación en estos proyectos no tiene un fondo común, sino que cada país va a financiar a sus socios. Entonces, todo ese tipo de programas, o la mayor parte de esos programas, los gestionamos dentro de la Dirección Adjunta de Cooperación Tecnológica. Y os voy a contar ahora uno de esos programas, que es el programa Eureka, que es el que sirve de soporte o de referencia para la llamada que os voy a contar luego de tecnologías cuánticas. Entonces, Eureka es uno de esos programas de cooperación tecnológica y que fue creado ya hace tiempo. Es un programa que empezó su andadura en 1985, más o menos, casi en paralelo al programa Marco, con el objetivo de aumentar la competitividad de la industria europea. En aquel momento, pues sobre todo Estados Unidos y Japón eran los países que más estaban compitiendo a nivel global y querían los diferentes responsables de la I+D+I en cada uno de los países europeos, pues crear algún mecanismo de apoyo a la I+D+I a las entidades europeas, principalmente a la industria, porque ya digo, también se creó programa Marco en aquel entonces con un contenido o un enfoque muy científico, más para la parte de investigación. Ahora ya sabemos que toca todos los palos de la cadena. Y con Eureka se quería hacer algo más cercano al mercado. Entonces, los ministros de turno de los diferentes ministerios encargados de los temas de I+D, pues vieron la posibilidad de crear algún marco de colaboración que nos permitiese a los diferentes países apoyar proyectos internacionales en I+D+I. Y es que teníamos ya nuestra forma de apoyar esos proyectos, pero claro, a nuestros socios, con lo que os podéis imaginar, pues si un socio presentaba una idea que tenía en cooperación con algunos países, por la parte española, en nuestro caso, pues teníamos un control o un conocimiento bastante detallado sobre lo que estaba haciendo nuestro socio, pero dependíamos un poco de lo que nos contase nuestro socio que hacían el resto. Y tampoco sabíamos muy bien cómo se apoyaba a esos socios en el resto de países. Con lo que el objetivo fue intentar, además de crear un programa para definir estrategias comunes, que luego en el futuro pues, ha dado aspectos tales como la innovación abierta, la globalización, etcétera, etcétera, pero crear un marco de cooperación que nos permitiese básicamente coordinar esos instrumentos nacionales que ya existían para apoyar proyectos internacionales, de manera que tuviésemos interlocutores de nuestro mismo nivel, que hablasen nuestro mismo idioma administrativo a nivel de entidades públicas y que nos diesen seguridad que no solamente apoyábamos nosotros a nuestro socio y conocíamos bien sus tareas, sino que en el resto de países se hacía lo mismo y podíamos chequear con esas agencias o ministerios el desarrollo de los proyectos que estábamos apoyando. Entonces, ese fue un poco el objetivo de crear esta red como una plataforma de cooperación tecnológica, que ya digo, tiene diferentes misiones,
pero una de ellas, o la principal, la que usa como unidad básica de rendimiento, es el apoyo a los proyectos de I+D+I orientada a mercado, ¿vale? Esto es muy importante. Al final, aunque hay mucha flexibilidad en estos programas, lo que se busca es que participen las empresas en este tipo de actividades a través de los diferentes instrumentos que en el caso de Eureka se han ido definiendo. Y además, para ello, lo que hacemos los países que participamos en Eureka es comprometer no solamente financiación, que es digamos, una de las ventajas principales de participar en estos programas, sino también acompañar a lo largo del ciclo de vida del proyecto a los socios, pues desde la idea inicial en la que quizás todavía no han encontrado socios y están buscando socios, pasando por el asesoramiento y el apoyo en la preparación de las propuestas, haciendo la evaluación de los proyectos para ver si realmente se tratan de buenos proyectos, continuando en el seguimiento de los mismos e incluso, una vez finalizados, intentando ver el impacto que han tenido y ofreciendo la posibilidad de dar visibilidad a los resultados de los proyectos que pueda servir para que las empresas participantes pues, tengan también una forma más de entrar en mercados internacionales gracias a esa visibilidad. Con lo que esa es un poco la labor que hacemos desde las oficinas, pero ya digo, probablemente una de las características principales o de las ventajas principales de participar en estos proyectos sea la financiación o el acceso a la financiación, que en algunos casos puede ser una mejora de la financiación respecto a otros instrumentos que haya a nivel nacional, en otros casos puede servir para tener una puntuación adicional en una concurrencia competitiva que haya en esa herramienta de financiación. Cada país va a decidir, porque como os comentaba, la idea es que no se crea un fondo común como programa marco, sino que lo que hacemos es que usamos herramientas nacionales y cada país usa la que mejor considere o las que mejor considere más adecuadas para el instrumento, con lo que va a haber variación, va a haber diferencias entre las características de esa financiación. Por eso es bueno también conocer un poco las características generales de mis socios en cuanto a su financiación para entender bien no solo nuestro caso, sino el de los socios que participan en el consorcio, ¿vale? En cuanto a los proyectos, que son el objetivo final de Eureka, pues tienen que cumplir unos criterios muy básicos. La idea, como os decía, es apoyar proyectos de I+D+I orientada al mercado. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, pues en que tienen que dar como resultado un producto, un proceso, un servicio que vaya a mercado en el corto medio plazo. Por tanto, vamos a hablar de TRLs que están entre el 4 al 6 más o menos. Y al tratarse de un programa internacional, pues tiene que haber por lo menos 2 países, en este caso de los más de 40 países que participan en Eureka, por ejemplo, en el caso de Eureka. Y además lo bueno que tiene Eureka es que es muy flexible y una de las formas en las que se traduce esa flexibilidad es que se permite todo tipo de tecnologías con aplicación a todo tipo de mercados. No os tenéis que preocupar como socios o como consorcio si vuestra tecnología encaja dentro de la prioridad del programa, es totalmente flexible. Lo que ocurre es que se hacen luego diferentes actividades, diferentes iniciativas que sí que pueden tener algún foco concreto, como es el caso de esta llamada, ¿vale? Pero desde el punto de vista general de Eureka, quedaros con la idea que todas las tecnologías son bienvenidas y eso, bueno, también os facilita a vosotros el no tener que estar pendientes de si encaja o no en las prioridades temáticas de la convocatoria de turno, ¿vale? Eso es un poco la introducción general para que entendáis por qué la llamada que os voy a contar tiene las condiciones o las características que tiene y de dónde viene un poco esta forma de trabajar y sepáis por qué aparecen ciertos agentes o no en el proceso. Entrando ya en la llamada en sí. Bueno, lo primero, como podéis ver, es una llamada Eureka dentro de uno de los instrumentos que tenemos en Eureka, que son los instrumentos de proyectos de red. Los proyectos de red, como podéis imaginaros, pues son aquellos que apoyan proyectos de países de la red de Eureka, que como os decía, son más de 40 países, pero Eureka lo que nos permite, como plataforma de cooperación, es definir a los países que somos miembros del programa iniciativas concretas, es decir, llamadas de proyectos concretas en base a nuestros intereses. Y uno de esos intereses puede ser una temática concreta. ¿Qué ha ocurrido en el caso de esta llamada? ¿Por qué no
como uno de los criterios que se mencionan en el texto, no se pueden hacer proyectos con más de 40 países, con todos los países Eureka? Bueno, pues porque en este caso es una iniciativa que un país libremente ha decidido lanzar dentro de Eureka. Y es que ha sido el caso concreto, por ejemplo, de Dinamarca, en donde se pudo obtener un presupuesto concreto para apoyar proyectos en tecnologías cuánticas. Proyectos a los que les quiere dar una dimensión internacional. Entonces, lo que hizo Dinamarca, la oficina que ya os he comentado antes, que se encarga de acompañar a los socios allí en su apoyo dentro de Eureka, ofreció la posibilidad a la red de Eureka de hacer una acción específica, una llamada para levantar proyectos en tecnologías cuánticas, porque dispone de un presupuesto concreto para apoyar estas tecnologías. Los países que hemos estado interesados, en base a nuestras herramientas también de financiación, que pueden ser dedicadas, como en el caso de Dinamarca, con un presupuesto cerrado, o pueden ser instrumentos que usemos en Eureka o en otro ámbito y que creemos que son útiles. El caso, por ejemplo, de CETIP, que os contaré la financiación, pero es la que usamos en Eureka y en general en todos los proyectos de cooperación tecnológica internacional de financiación y evaluación descentralizada. Bueno, pues nosotros, como estábamos interesados en la temática, junto con una cantidad de países que podéis ver ahí, nos sumamos a la iniciativa de Dinamarca y empezamos a definir las características concretas de la llamada, teniendo en cuenta los intereses de todos los países que hemos participado y los procesos que tenemos cada uno de ellos, no solo para la tramitación internacional, que es común, sino para la tramitación luego a nivel nacional de la financiación. Y podéis ver países que hay muy interesantes y con mucho peso a día de hoy en esta tecnología, como pues, yo que sé, Alemania, la gente del norte de Europa, Países Bajos, Reino Unido, Corea en la parte asiática, porque una de las cosas que tenéis que también tener en cuenta es que Eureka, aunque nació en los años 80 con una vocación clara de apoyo a la industria europea y todos los países eran europeos, está ya en una fase de globalización y hay países que pertenecen también a otros continentes, ¿vale? Como Corea, Canadá, Sudáfrica, Chile, en breve Brasil, con lo que no se extrañe que podáis hacer proyectos fuera de Europa dentro de Eureka. Pero bueno, en el caso concreto de esta llamada es lo que os comento. Una serie de países hemos decidido lanzar esta llamada con esta temática. Por eso no veis a todos. Entonces, ¿qué tiene que cumplir una propuesta que se quiera presentar a esta llamada? Pues lo primero, que haya socios, como es un programa internacional, de 2 países de esta llamada, que son los que hemos comprometido alguna herramienta de financiación en la llamada y estamos comprometidos también con un calendario conjunto para apoyar los proyectos. Os comentaba antes la flexibilidad en cuanto a tecnologías, pero, como os decía, en función de ya actividades concretas, como es esta llamada, pues se va a restringir o se va a estrechar un poco el cerco. Y en este caso lo que hemos decidido, porque Dinamarca tiene ese presupuesto para tecnologías cuánticas, es hacerla en la temática de cuántica, pero lo más abierta posible, ¿vale? En el texto de la llamada se han indicado una serie de subcategorías, pues un poco para dar una idea del tipo de tecnologías que se pretenden apoyar, pero no son excluyentes. Es decir, al final lo que se busca es que cualquier tipo de tecnología cuántica que podáis desarrollar pueda ser apoyada. Sí que es cierto que tendríais que ver con el socio de vuestros países en el consorcio si hay alguna restricción concreta en el país X en función de la convocatoria de financiación luego que tengan ellos, porque podría ocurrir, ¿vale? Hay que chequear no solo el ámbito internacional o las condiciones internacionales, que ya os digo que son más abiertas, sino también las condiciones nacionales. En el caso de España, como usamos la financiación de proyectos I+D para todo tipo de cooperación tecnológica internacional, no vamos a tener restricciones temáticas de ningún tipo, ¿vale? Lo importante es que sean proyectos de I+D, pero da lo mismo si las subcategorías A o Z. Con lo que por ese lado también quedaros tranquilos que siempre y cuando desarrolléis tecnologías cuánticas no habrá problema. Y lo que tiene que cumplir es, pues lo que os decía, que sea un proyecto tipo Eureka con los criterios básicos que os he señalado, pensando que son proyectos orientados a mercado con esos TRLs, porque no podemos ir a TRLs más altos porque el tipo de financiación no sería tan ventajosa o las características no podrían ser tan buenas al estar tan pegados al mundo de la innovación, al mercado, ya serían condiciones peores, y por eso nos movemos en estos TRLs. Lo que sí que tiene que ocurrir es que sean los socios que sean, es decir, al menos 2 de los 2 países
independientes, además eso es importante, tienen que ser independientes dos al menos, de dos países diferentes, podrían ser consorcios mucho más grandes, ¿vale? No, la única limitación es que como es un proyecto internacional, tiene que haber dos países. Y ya digo, tiene que haber dos socios independientes de esos dos países diferentes. Y más o menos balanceado. Ningún socio puede tener más del 70% del presupuesto. ¿Qué es importante también? Que hagáis I más de todos los socios. Aquí lo que se busca son proyectos de igual a igual, por decirlo de alguna manera, no es de cliente prestador de servicios, sino que lo que se busca es que todos desarrolléis tecnología. Un usuario que da unas especificaciones iniciales y que luego desarrolla el proyecto, otra empresa en su conjunto o completamente, no es un proyecto de cooperación eureka, ¿vale? Tenéis que tener tareas de I+D de todos los socios, de manera que no tendría sentido si uno de los socios no está. En cuanto a la duración, más o menos proyectos de 3 años. Normalmente los proyectos Eureka suelen estar entre los 2-3 años, pero bueno, es lo que entendemos teniendo en cuenta este enfoque que os digo, cercano al mercado, en donde no se quiere que haya unos desarrollos muy extensos, porque tampoco se espera que haya consorcios además muy grandes que puedan introducir mucha complejidad. Y por supuesto, fin civil, ¿vale? Todos los detalles de la llamada los tenéis en la página web, en el enlace que os adjunto. Y lo que sí que os quería ya señalar, aunque no sea un criterio de la llamada en cuanto a la solicitud, pero sí que tengáis en cuenta que tenéis que presentar un acuerdo de consorcio firmado más adelante, ¿vale? Obviamente antes de que empiece el proyecto, pero y antes de que recibáis la financiación, tenéis que firmar un acuerdo. Os vamos a intentar pedir que esté antes algún borrador, ya luego os cuento sobre el proceso, pero sí que tenéis que tener en cuenta que os vamos a pedir el acuerdo de consorcio como una forma también de garantizar, que estáis cooperando de igual a igual, porque ahí se va a ver pues, eso, cómo va a ser el reparto de resultados, cómo va a ser la propiedad intelectual, etcétera. Cuando recibamos la propuesta internacional, la vamos a evaluar de manera conjunta todas las agencias o ministerios de los países que participen en el consorcio que se haya presentado. Y lo vamos a hacer respecto a los criterios típicos, además, y que son los mismos que se tienen en otros programas internacionales, es decir, en programa marco. Al final vamos a chequear que el consorcio es el adecuado, es decir, que tiene las capacidades tecnológicas, financieras para hacer el proyecto y que se generan las sinergias que se esperan, que el mercado se ha tratado en suficiente detalle y que la tecnología es una tecnología que supone un salto en el estado del arte de la misma, ¿vale? O sea que tanto consorcio, mercado como tecnología se van a puntuar. ¿Qué tiene esta evaluación como característica? Pues que va a haber unos umbrales para esa puntuación. Lo bueno que tiene es que no va a ser competitiva la convocatoria internacional como tal. Podría ocurrir que en los países, en función de la disponibilidad presupuestaria, es decir, si tienen un presupuesto limitado X, pues sí que haya concurrencia competitiva en esos países, con lo que obviamente interesa definir lo mejor el proyecto y que sea lo más puntero posible, que tenga el mercado más claro posible y que el consorcio esté balanceado y sea complementario todos los socios que están. En el caso de CEDETI, por ejemplo, no hay concurrencia competitiva, sino que lo que buscamos es que los proyectos cumplan los mínimos que se esperan de ellos porque hay financiación suficiente, ¿vale? Lo que sí que tenéis que saber es que vais a tener una serie de umbrales en estos criterios, básicamente 5/10 en cada uno de ellos, y luego en su conjunto tienen que superar el 6/10. Lo que vamos a hacer es, como os decía, cada agencia va a evaluar por separado, en base a estos 3 criterios, la propuesta. Si superan los umbrales en todas las agencias, la agencia del país líder va a hacer una evaluación de consenso, un poco pues haciendo la media o teniendo en cuenta todas las evaluaciones, en donde va a poner esa puntuación final o general que debería superar el 6 y los pros y los contras de la propuesta, ¿vale? Entonces, si todos estamos de acuerdo, todos los países damos nuestro visto bueno, pues el proyecto al final obtendrá el sello internacional. Luego os voy a contar un poquito más el proceso, pero sí quería lanzaros un poco los criterios que tenemos de evaluación en esta llamada. Pero antes de hablaros del proceso y de la financiación, sí quería contaros, y vinculado al proceso, las diferentes plataformas con las que podéis o tenéis que interactuar en este procedimiento de solicitud, si vais a presentar una propuesta. Y la primera de ellas, por orden cronológico, es la plataforma que tenemos de matchmaking y que está basada o que usa una plataforma que se suele utilizar normalmente para reuniones en las que se espera hacer B2Bs.
entre los asistentes a la reunión. Y la idea es, pues, sin tener esa reunión al final o en algún momento concreto, porque no vamos a hacer una reunión como tal y, bueno, teniendo la fecha de cierre el 9 de mayo, tampoco tiene sentido, pero sí que lo que queremos es aprovechar esta plataforma que permite, antes de esas reuniones que podría haber, que la gente, además de registrarse, pueda dar visibilidad a ideas de proyecto que tengan en búsqueda de socio o tecnologías que desarrollen y en las que quieran utilizar para participar en proyectos y que permita a esas empresas también ver otras entidades que ya están registradas que estén también en ese mismo proceso. Con lo que es una plataforma que, por supuesto, no tiene ningún coste la participación y que creemos que puede ser útil y os animamos a que la utilicéis para dar visibilidad a vuestra entidad, a lo que estéis haciendo y al tipo de socios que estéis buscando. Al final, lo que se pretende con estas iniciativas no es solo apoyar los proyectos concretos, sino generar relaciones entre los posibles participantes de manera que puedan surgir a futuro y no solo en esta llamada concreta, pero que puedan surgir a futuro oportunidades de colaboración entre vosotros. ¿Vale? Con lo que, como los países que participan creemos que son interesantes, ya solo el hecho de entrar en la plataforma, echar un vistazo a lo que hay y poder dar visibilidad a demandas que tengáis, ofertas que tengáis de tecnología, pues creemos que es interesante. Al final, lo que os va a permitir es, si encontráis a alguien que cuadre con lo que estáis esperando, pues solicitar alguna reunión y tener una reunión virtual con ellos y viceversa. Os la pueden solicitar a vosotros en función de lo que hayáis puesto, ¿vale? Con lo que os animamos a que le echéis un vistazo y ya digo, registraros porque es posible. Hay, por ejemplo, en el caso de Eureka hacemos otra serie de actividades como eventos, usando también este tipo de plataformas, en donde solemos traer misiones de este tipo. Vamos a hacer, por ejemplo, una en junio, ya con la convocatoria pasada, pero en donde sabemos que por la parte de Canadá, que no estaban aquí, por la parte de Canadá van a traer empresas en este tipo de tecnologías. ¿Vale? Simplemente para que también os suene, no lo quería incluir porque no es nada formal de la llamada, pero que tengáis en la cabeza que aunque luego pase la llamada, será posible hacer en el futuro proyectos en estas tecnologías, aunque no haya una llamada específica, porque la Eureka lo que nos permite es, independientemente de las llamadas concretas, presentar los proyectos en cualquier momento. Lo que ocurre es que no habrá un presupuesto dedicado a lo mejor en determinados países y la sincronización de los tiempos no será tan buena. Pero sí que podríais presentar, si se pasa, digamos, esta fecha, vuestra propuesta más adelante con gran parte de los países que estén, ¿vale? Con lo que, aunque no os dé tiempo ahora, no descartéis la posibilidad de presentaros si os parece interesante el esquema del programa Eureka. Bueno, pues esa es la plataforma, perdón, de matchmaking. Además de la plataforma de matchmaking, vamos a tener o vais a tener que dar de alta la solicitud en varias plataformas. Además, la primera de ellas es la internacional, la de Eureka, que hace uso de una plataforma comercial que se llama Smart Simple y en la que el líder del proyecto es un poco el que va a iniciar el proceso. Os tenéis que registrar todos en la plataforma. Pero como decía, el líder empieza, solo va a haber una única solicitud por proyecto y la va a empezar el líder y va a invitaros al resto a participar. ¿Cuándo tenéis que participar? Bueno, pues al menos en un momento concreto, que es para que vosotros podáis definir vuestro partner for, es decir, lo que vais a hacer en el proyecto y las características o el conocimiento que tengáis en general como entidad. Pero es cierto que el líder, que es quien en teoría va a escribir la mayor parte de la propuesta y no lo va a escribir en un documento aparte, es decir, en un PDF o un Word, sino que va a usar el formulario web que está en la plataforma y en donde hay cada apartado muy bien tabulado con lo que se tiene que poner en cada parte para explicar el proyecto internacional en su conjunto, os va a invitar a que vosotros completéis esa propuesta, pues indicando, ya digo, vuestra participación en el proyecto básicamente, presupuesto, experiencia, etcétera, etcétera. El líder os podría asignar tareas, si quiere, y decir, oye, este capítulo, por favor, hacedlo vosotros. Lo que es importante que tenéis que entender es que el líder es quien controla todo el proceso y lo que hagáis vosotros luego lo enviáis para que el líder lo valide y dé el visto bueno. Esto es importante porque desde el punto de vista de tiempos, siempre os recomendamos que no dejéis introducir la información para el último momento porque va a haber una interacción entre todos los socios, el líder tiene que revisar, tiene que dar el visto bueno y tiene que enviar finalmente. ¿Vale? Con lo que aunque sea un proceso muy sencillo,
pues lleva cierto tiempo. Con lo que no lo dejéis para el 9 de mayo, pues ahora vamos a meter ya la información, una vez que lo tenemos todo claro, ir trabajando con la plataforma antes para que también os podáis todos familiarizar un poquito y tengáis margen de maniobra, porque es verdad que la plataforma cierra en la fecha que cierra y luego no, en principio no va a ser posible introducir nada más en cuanto a la información, ¿vale? Para las dudas concretas y ver el detalle de cómo funciona esta plataforma, tenéis además lo bueno dos opciones. Una inmediata, y es que mañana va a haber un webinario para explicar, no solo para esta llamada, sino en general en Eureka, cómo usar la plataforma de Smart Simple. Os podéis registrar ahí en el enlace. Y otra, en caso de que no podáis, es un vídeo que tienen ya con un tutorial que han grabado, que está en YouTube, y le podéis echar un vistazo. La plataforma es muy intuitiva, ¿vale? No hace falta saber todos los detalles y revisar todos los webinarios / tutoriales. Podéis hacer la solicitud perfectamente sin ello. Pero bueno, así tenéis un poquillo una idea. Y lo que sí que os recomendamos es que si estáis interesados en presentar algo, vayáis cacharreando con ella desde el principio, para que no os pille luego de sorpresa nada. Esa es la plataforma internacional, en donde ya digo que el líder del proyecto va a dar de alta la solicitud y el resto complementáis. Pero los socios o los proyectos que tienen participación española, además tienen que registrar la propuesta en paralelo en CDT. ¿Por qué? Porque las condiciones de financiación que damos, al ser ventajosas respecto a la financiación nacional, necesitan tener la solicitud internacional formalmente registrada por el beneficiario en nuestra plataforma. Y es la sede electrónica que tenemos en la casa, en donde, pues lo mismo, tenéis que daros de alta. Esta vez solamente se hace la solicitud por el que la inicia, es decir, si hubiese un proyecto en donde hay 3 socios españoles, tenéis que elegir qué socio español va a ser el que va a registrar la propuesta internacional en CDT, ¿vale? Y él va a meter toda la información. Como es una solicitud que también se ha registrado en Eureka, lo que queremos es que metáis la información más básica. Es decir, os vamos a pedir pues el título, el resumen, la duración, el presupuesto general, los socios, cómo se reparte el presupuesto, las actividades y, en el caso de los socios españoles, pues el desglose de presupuesto y el tipo de financiación, ¿vale? Pero sobre todo lo que vamos a pediros es que luego adjuntéis el application form que se ha generado en Smart Simple, porque aunque metáis en Smart Simple la solicitud en formulario web, luego tenéis la posibilidad de descargaros ya todo como un PDF. Pues ese PDF es lo que vamos a pedir también que lo adjuntéis y donde viene realmente explicado el proyecto. El hecho de registrarlo en nuestra plataforma es para que los datos básicos estén también disponibles para el control estadístico que tenemos del programa, ¿vale? Y como os decía, vais a tener que indicar la financiación porque hay varias opciones. Lo normal es que os vengáis a financiar con el instrumento de CDT que ahora os voy a contar. Pero podría ocurrir que la financiación a nivel regional hay una convocatoria y vayáis a financiaros vuestra parte en esa convocatoria. También es posible. O puede ocurrir que la entidad que participe no sea elegible para la financiación CDT, pero asuma la autofinanciación. Bueno, pues tenéis que indicar eso porque en función del tipo de financiación que indiquéis, actuaremos de una forma u otra en CDT desde el punto de vista del procedimiento. Y eso, digamos, que sería el inicio o el uso de las diferentes plataformas que hay. Plataforma de matchmaking por una parte, antes del cierre de la propuesta, y a fecha de cierre habéis tenido que enviar la solicitud a través de la plataforma de Eureka y habéis tenido que enviarla a los proyectos internacionales a través de CDT. Y luego seguiréis interactuando y ya os lo contaré en la parte del proceso. Pero antes os voy a contar la financiación que os he dicho antes, que era una de las opciones que había. La financiación o el instrumento que tenemos en CDT. Como os comentaba al principio, cada país elige los instrumentos que utiliza para apoyar a sus socios en los proyectos. Y en el caso de CDT, tanto para los proyectos de red de Eureka, como para otro tipo de instrumentos que hay dentro de Eureka, como para otro tipo de programas de cooperación internacional, usamos el crédito que tenemos a proyectos de I+D, que es la herramienta principal que tenemos en CDT de financiación. ¿Qué ocurre? Lo que os decía, en nuestro caso, vamos a dar condiciones más ventajosas a este tipo de proyectos por tener el sello y mantener, y es importante, y luego lo recalcaré, y mantener el sello Eureka hasta el final del proyecto. Lo primero que tenéis que saber es que solamente es para empresas. Otro tipo de entidades que no sean empresariales, pues van a tener dos opciones. Si quieren ser socios independientes, van a tener que autofinanciarse. O recurrir a alguna opción de financiación en otra agencia, en otro ministerio, en otra entidad pública.
pero que no está vinculada de ninguna manera a Eureka, con lo que tendrá sus plazos y eso ya tendrá que casarlo el beneficiario para que sepa la financiación a tiempo para hacer el proyecto. Y la otra opción, que es la que suele darse, es que va a venir subcontratado por la empresa española. Un centro tecnológico, una universidad española, suelen venir subcontratados por la empresa española. Obviamente tiene repercusión en cuanto a los derechos y responsabilidades en el proyecto, porque no es lo mismo ir subcontratado que ser un socio. Pero bueno, eso ya lo tiene que decidir cada socio en función de los intereses que tenga dentro del proyecto. ¿Qué es lo que intentamos financiar con estos instrumentos? Pues las tareas de I+D, con lo que está muy en línea con el tipo de proyecto que se busca en Eureka o lo que es la parte nacional. Y la duración también es la misma. Proyectos entre 1 y 3 años, que ya os he dicho antes que desde el punto de vista internacional los proyectos tienen que tener una duración menor a 3 años. Lo que ocurre en CDTI es que, así como en Eureka no hay límites máximos y mínimos de presupuesto, en CDTI sí entendemos que los proyectos que apoyamos con este instrumento tienen que tener un tamaño. Y el tamaño mínimo es 175.000 euros de presupuesto elegible, es decir, presupuesto de las tareas que podemos financiar, porque se podrían incluir a lo mejor en el proyecto tareas que no son financiables, es decir, que no son I+D, un paquete de trabajo de diseminación de resultados, por ejemplo, que bueno, tiene todo el sentido dentro de un proyecto internacional, pero que no va a ser financiable. Bueno, pues ese presupuesto no se tiene en cuenta para el presupuesto mínimo y luego para el crédito que vamos a dar, que es de hasta el 85%, ¿vale? Intentamos llegar siempre a ese 85% y es sobre el presupuesto elegible. Entendiendo por elegible lo que os decía, tareas de I+D y en los conceptos típicos de este tipo de programas. Personal, las subcontrataciones que he dicho antes, que son elegibles, por supuesto, amortización de activos, materiales, costes indirectos y algún otro coste que os contaré ahora. Pues todos esos conceptos que son financiables, si están vinculados a tareas de I+D, vamos a intentar llegar al 85% del presupuesto. Solemos financiar o solemos trabajar además con una filosofía de hito vencido. Para cada proyecto vamos a definir, en función de su duración, varios hitos administrativos, que son hitos que duran entre 1 año, 18 meses, más o menos. En función un poco del proyecto vamos viendo, pero quedaros con la idea más o menos que un hito es 1 año. Pues entonces va a haber proyectos que tengan varios hitos, como mucho 3, pero se podría tener un proyecto de un hito único, en donde pues, a lo mejor no es muy elevada su duración, para no tener mucha burocracia, se hace un hito único. Y lo que vamos a hacer es, vamos a esperar a que se hagan los desarrollos de ese hito y vamos a certificar que se han hecho y sobre eso vamos a liberar el dinero. ¿Qué ocurre si la empresa necesita financiación de entrada? Es posible pedir un anticipo, un 35% del presupuesto, sin ningún tipo de garantía. En caso de que la empresa necesite pedir un anticipo mayor, ahí entrarían en juego los avales, ¿vale? Y bueno, lo que os decía, al ser un crédito, vamos a tener un interés que es Euribor a 1 año. En el pasado, con el Euribor cuando estaba bajo, pues era 0%. Ahora, desgraciadamente, ya está subiendo, es el interés que conocéis. Y, hombre, no es la herramienta perfecta, pero sí que es un interés que hace que sea una herramienta mejor que lo que se puede encontrar en el mercado. Sobre todo es una herramienta que está pensada o que tiene mejor acogida en empresas que tienen ya cierta trayectoria y que tienen un volumen de negocio estable y pueden acceder a este tipo de financiación. Una vez otorgado el crédito, lo que sí que es importante que sepáis es que lo vais a tener que devolver en 10 o 15 años. Vosotros elegís y empezáis a devolverlo más o menos a los 2-3 años de finalizar el proyecto. Depende un poco del tipo de proyecto, cómo está repartido el presupuesto, pero podéis elegir este plazo de devolución entre 10 y 15 años en pagos cada 6 meses, ¿vale? Y una cosa que no se me tiene que olvidar y que es muy importante, porque hay empresas, de hecho, que casi prefieren más que el crédito el informe de desgravaciones fiscales, y es que para todos los proyectos que financiamos en CDTI, automáticamente, si así lo queréis, os damos un informe que podéis usar para estas desgravaciones, ¿vale? Y es un 25% de los gastos efectuados, que es una cantidad muy interesante. Ya digo que hay empresas que les interesa más, sobre todo grandes empresas, les interesa más este informe motivado, más que el crédito en sí. Crédito que, como os decía, tenéis que devolver en esos 10-15 años, pero hay una parte que no tenéis que devolver. Y aquí viene la principal ventaja de ser un proyecto Eureka. Esa parte que no tenéis que devolver, ese TNR, ese tramo no reembolsable que ponemos, es el máximo que podemos dar a este tipo de proyectos de I+D. Si fuese un proyecto más cercano todavía al mercado, los TRLs 8.7, no podríamos dar este tipo de condiciones porque la subvención equivalente que supone estaría fuera de los límites que nos deja la Unión Europea.
Por eso lo que os decía de los TRLs a los que llegamos. Bueno, pues ese tramo no reembolsable, como os contaba, es el máximo que podemos dar y que es el 30% sobre el 75% del presupuesto, es decir, es más o menos una cuarta parte del presupuesto, para pymes. Para grandes empresas es un 20% sobre el 75%, es un 15%, más o menos, ¿vale? Que es mayor que si el proyecto fuera únicamente nacional. Si además la empresa tiene una situación financiera que no es perfecta o que no está bien, que hay ciertas dudas, tenemos un programa de exención de garantías, con lo que, aunque fuésemos a pedirle garantías, no es necesario, siempre y cuando el proyecto no sea muy grande, es decir, no supere una cantidad que podéis ver ahí las diferentes cantidades en función del tamaño de la empresa, ni tenga un riesgo ya acumulado con otros proyectos de CDT. Y como os comentaba, hay otra serie de aspectos que podemos financiar, aparte de los básicos que os he dicho, pues el informe que os pedimos del auditor para presentar luego una certificación este mes, esos máximos de 2.000 euros por hito. Al ser un proyecto internacional, los gastos de gestión que permitimos son mayores que si fuese un proyecto nacional. Y lo que es muy importante también, y que ya os he dicho, es que tenéis que mantener el sello internacional durante todo el proyecto. Es decir, esta financiación se va a aprobar cuando el proyecto se apruebe. Pero de cara luego a la justificación o de cara luego a los pagos, es importante que con nosotros en el seguimiento internacional que vamos a hacer, adicional al seguimiento que habrá de la parte nacional, pues vayamos viendo cómo va el proyecto. Si hay alguna modificación, nos lo decís a nivel internacional y simplemente la registramos, algún retraso, algún cambio concreto de actividades, lo que sea, no hay problema, simplemente lo registramos. Y cuando sea el fin del proyecto, nos decís que acaba el proyecto, que los socios han hecho las tareas que se esperaba, etcétera, etcétera. Y nosotros también registramos eso para que el proyecto acabe como internacional. Porque si el proyecto no acaba como internacional y no tenemos ese registro de que el proyecto y los socios han hecho sus tareas, vais a perder las condiciones de proyecto internacional y los tramos no reembolsables os van a bajar. Y vais a tener solo las condiciones de proyecto nacional. Por eso es muy importante que mantenga esta consideración de proyecto internacional hasta el final del proyecto y lo podamos registrar. Antes ya de acabar, os quería comentar lo que os he dicho antes, un poquito el proceso en general de la solicitud, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿vale? En la parte superior vamos a ver el nivel internacional y en la parte inferior de la transparencia la parte nacional. Proceso que empieza una vez que habéis registrado vuestra idea y añadido toda la información necesaria, tanto en la plataforma de Eureka, el líder del proyecto, como en CDT, ¿vale? Son dos solicitudes que hacéis del proyecto internacional en plataformas diferentes y que tenéis que hacer antes del 9 de mayo. En Eureka, el 9 de mayo no me acuerdo si son las 12, las 5 de la tarde o las 12 de la noche, no me acuerdo qué lo han puesto. Cuando pase esa fecha no vais a poder hacer nada. Con lo que es importante que en Eureka lo registréis y, si es posible, un poquito antes. Porque además eso luego os va a permitir generar el PDF que os vamos a pedir en CDT. En CDT os vamos a pedir lo mismo, que por favor registréis el 9 de mayo la solicitud internacional, una única solicitud, aunque en el consorcio haya varios socios. Que por lo que sea habéis tenido un problema con los socios hasta el último momento del 9, no lo habéis podido dar y tenéis que hacerlo el 10, bueno, no pasa nada porque vamos a mantener abierta en el caso de CDT. En Eureka ya os digo que no. Con lo que podemos tener un poquito de flexibilidad. Pero es importante que cumpláis en los plazos porque esos plazos van a depender o van a condicionar que luego nosotros podamos cumplir el calendario que hemos acordado a nivel internacional. Porque si se retrasa luego la tramitación por nuestra parte, no vamos a llegar a tiempo a dar nuestra opinión a nivel internacional al resto de países, ¿vale? Con lo que es importante que registréis las dos. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos las dos solicitudes? Perdón. Vamos a hacer la legibilidad, la revisión de la legibilidad de la propuesta y vamos a ver que la documentación está completa. Que es lo normal, pero bueno, si hubiese cualquier cosa, os lo vamos a pedir que modifiquéis y nos lo podéis pasar. Todo esto a nivel CDT, ¿vale? A nivel de la plataforma internacional, ya os he dicho que no se puede añadir. A nivel de CDT, os vamos a pedir algo si fuese necesario. Si cumple la propuesta los criterios de elegibilidad, que chequearemos durante las 2 semanas posteriores al cierre, lo que vamos a hacer es, en función de la financiación que habéis dicho que queréis para cada socio español, y ya estamos entrando en la parte nacional, os vamos a generar nosotros solicitudes de financiación, ¿vale? Son diferentes están vinculadas a la solicitud CDT que habéis hecho del proyecto internacional, del Eureka. Cuando entráis en CDT veis un montón de tipologías, pues ponéis para la Eureka proyectos de cooperación tecnológica internacional, se abre un menú, Eureka, y ya ponéis la información.
Bueno, pues para esa que habéis registrado, os vamos a generar solicitudes de financiación vinculadas y os va a llegar a cada empresa, que sois los beneficiarios de CDTI, en cuanto a la financiación, os va a llegar un enlace para decir, oye, se ha generado una solicitud de financiación vinculada a la solicitud de Eureka, por favor, rellénela y tenéis que completarla en el plazo de unos 20 días, ¿vale? Lo suyo es que el 14 de junio, a mediados de junio, tengamos ya vuestras solicitudes de financiación de vuelta en CDTI. Y aquí, en estas solicitudes, no tenéis que contar el proyecto internacional en su conjunto, sino que lo que tenéis que hacer es contar las tareas vuestras como socio individual en el proyecto. Si hay 3 empresas españolas, cada una va a tener su memoria de proyecto en su solicitud de financiación detallada, porque esta es la que va a servir realmente para justificar la financiación que os vamos a dar. Por supuesto, cada uno tendrá una introducción inicial del proyecto en su conjunto y vamos a hacer esto en general, pero mira, nosotros nos vamos a centrar aquí, y vais a describir eso, vais a describir los recursos que vais a necesitar en todo el detalle que sea necesario. Si vais a tener una memoria más extensa, cada uno, de la memoria que tenéis que hacer para el proyecto en su conjunto, en donde se describe un poco de manera general, ¿vale? Esas solicitudes las van a evaluar tanto financiera como técnicamente nuestros expertos y van a proponer más o menos en noviembre, esperamos que si puede ser antes porque la documentación está perfecta, pues antes, pero normalmente hay cierta interacción entre los técnicos y vosotros, porque falta no sé qué documentación o no está claro. Bueno, pues más o menos estimamos que en noviembre tengamos la decisión sobre la financiación. Decisión que tomaremos y se propondrá para aprobación y firmaréis con CDTI el contrato. Esa evaluación nacional es la que nosotros, como agencias de Eureka nacionales, vamos a utilizar como base para hacer la evaluación internacional. CDTI hará la suya, el resto de países del consorcio hacen la suya. Si todos estamos de acuerdo en el proyecto, en que es un buen proyecto, cumple los mínimos, pues el proyecto obtendrá el sello. En paralelo a la tramitación, en el caso de España, de la financiación. Es importante que sepáis lo que os decía, que en el resto de los países el proceso va a ser ABC y los plazos van a ser ABC. Más o menos en el texto de la llamada viene una indicación general, pero es bueno que lo hagáis con vuestros socios. En CDTI, por ejemplo, vamos a aprobar la financiación si nos parece un buen proyecto, con independencia de lo que se decide al final sobre el SEO. Ya tomaremos la decisión final en función de lo que pase, pero digamos que la financiación, si es un buen proyecto desde el punto de vista de las tareas españolas, se va a proponer para aprobación. Y ya digo que todo se intentará hacer, todas las aprobaciones, tanto nacionales como internacionales, se intentará hacer en noviembre. En la transparencia veis un poco el resumen otra vez de las fases, pero aquí lo que sobre todo quiero enseñaros es la documentación que vamos a pedir, tanto en la solicitud del portal internacional del Eureka, como la solicitud en CDTI de ese mismo programa de proyecto internacional, ¿vale? No me estoy metiendo en la parte de la solicitud de financiación. Entonces, en Smart Simple, ¿qué es lo que os he dicho? Tenéis que rellenar el formulario web, adjuntar un Gantt con las diferentes actividades, los diferentes paquetes de trabajo que se vean en el tiempo, y os van a pedir a cada socio una declaración firmada, una declaración jurada, perdón, lo llaman el Commitment and Signature, donde firmáis que la información es veraz, que no tenéis problemas de crisis, etc. En CDTI, a la vez, en paralelo, 9 de mayo también, lo que os decía, pues el formulario web es mucho más escueto, pero os vamos a pedir que adjuntéis el PDF que se genera al haber presentado en la plataforma internacional la propuesta, el GAN también, y lo que os decía antes, os vamos a pedir, si es posible ya, un borrador del acuerdo consorcio. Es opcional, no es obligatorio. Pero sí que está bien que ya estéis trabajando en este aspecto, porque luego sí que os lo vamos a requerir antes de que podamos financiar el proyecto. Tenéis bastante plazo, porque aunque presentéis ahora en mayo, estamos hablando de finales de año, y se supone que lo vais a tener firmado más antes de que empiece el proyecto, y estimamos que los proyectos empezarán finales del año, o sea, otoño, invierno de este año, o incluso principios del año que viene, eso ya vosotros decidís, pero vamos, en principio creemos que hay margen de sobra para que presentéis el documento sin problema, del acuerdo de consorcio. Para terminar ya toda la parte del proceso y la presentación en general, simplemente recalcaros lo que os decía. Estamos hablando siempre de 2 niveles, nivel internacional, nivel nacional, con fechas de solicitud diferentes o iguales, en función de la parte del proceso que estemos hablando. Y que no cumplirlas puede implicar que rechacemos automáticamente la propuesta, por lo que es importante que tengáis cuidado con eso.
ya os digo, podemos tener cierta flexibilidad en la parte de CDT, pero cuanto más os ajustéis al plazo, mejor, para que luego no haya problemas con los compromisos. La documentación, ya veis que tiene cierto jaleo administrativo por el tema de las varias solicitudes, pero no es una documentación muy complicada, sobre todo la parte internacional. La memoria técnica ya para la financiación, como os decía, tenéis que poner, ya hay bastante detalle. Pero la parte internacional, tanto si la registráis en Eureka como si la registráis en CDT, es bastante ligera. Pero, sobre todo si es la primera vez que lo hacéis, pues tenéis que dedicarle cierto tiempo. Tenéis que hacer un esfuerzo de ser muy concretos, que a veces no es sencillo, para no hacer una solicitud muy extensa. Bueno, dedicarle algo de tiempo. Y también tenéis que tener en cuenta, ya desde el punto de vista de calendarios, de inicio de proyecto, que nosotros aplicamos el concepto del efecto incentivador. Es decir, que no puede empezar un proyecto antes de haber hecho la solicitud de financiación, no la de solicitud internacional, ¿vale? Sino la solicitud de financiación que os generamos. Como la idea es que la solicitud de financiación la enviéis a mediados de junio, pues hombre, lo suyo es que el proyecto no empiece antes de julio, ¿vale? O por lo menos vuestras tareas. El proyecto internacional puede haber empezado antes si queréis, que también tendréis que ver con cada país sus condiciones, pero la parte española que no empiece antes de que enviéis la solicitud de financiación. Nuestra recomendación para este tipo de proyectos que cierran en mayo, pues es que ya os esperéis a la vuelta del verano, si queréis, para financiar. También dependerá un poco de la forma de trabajo en otros países. Imaginaos, por ejemplo, que hay un país que la financiación la tiene comprometida, pero no para este año, sino para el año que viene. A lo mejor le pide a sus socios que empiecen a partir de enero. Y al revés, hay países que tienen la financiación este año y les piden que tienen que empezar este año sí o sí porque tienen que ya aprobar la financiación este año. Bueno, en el caso de CETI, el presupuesto y la herramienta que usamos es muy flexible, tiene convocatoria abierta y no tiene problema de que sea un presupuesto dedicado, como os decía antes, con lo que podéis empezar este año o el que viene, no hay problema. Lo que tenéis que cumplir es el efecto incentivador que os he dicho. Y otra vez, de nuevo, el seguimiento de proyectos es importante, acabar como un proyecto internacional, ¿vale? Por último, si el proyecto, como ya os he comentado antes, vamos a evaluar la parte nacional y vamos a decidir si lo aprobamos o no. Lo normal es que el sello se obtenga más o menos en paralelo, pero podría ocurrir que algún país, la agencia, tarde más y tarde en dar su opinión sobre el sello. Nosotros vamos a apoyar, a aprobar la financiación. Si esto ocurre, simplemente tener en cuenta que hay que presionar todo lo que sea posible a nuestro socio para que entregue lo que falte, porque tenemos 6 meses desde que se aprueba la financiación en CEDETI hasta que se obtiene el sello. Ya digo que lo normal es obtener el sello en paralelo, incluso antes el sello que la financiación, pero si se diese el caso que se aprueba la financiación en CEDETI y todavía no está el sello porque estamos pendientes de que no sé qué país lo haga, obviamente nosotros presionaremos a la agencia de turno, pero también vosotros hablar con vuestro socio para ver cómo se puede desbloquear esto de manera que no pasen más de 6 meses, porque si pasan 6 meses desde que se aprueba la financiación en España a que se obtiene el sello, automáticamente se rechaza la financiación en España, ¿vale? Es un tema que no suele darse, pero por si acaso es importante que lo sepáis lo antes posible para evitar que se dé en ningún caso. Y yo creo que esto es todo por mi parte, que tampoco quiero hacer un seminario muy, muy extenso. Y si os parece, vamos a ver unas preguntas y respuestas que, que tenemos por aquí. A ver si os puedo contestar a todas. A ver, la primera de ellas, esperad porque creo que no las veis y tengo que... la primera nos la dice Jorge, que si el TRL4 es punto de partida. Sí, es lo que os comentaba antes. Este tipo de proyectos lo normal es que estén en TRL 4 a 6, 7. ¿Que es un poco anterior? Pues tampoco pasa nada, ¿vale? Podría ser un poco, pero tenéis que pensar que sobre todo CETI lo que está financiando es la parte del desarrollo experimental. Ya investigaciones más básicas, más complicado, y la financiación además es que es el tipo de financiación que es vinculada al tipo de TRL en el que estamos, ¿vale? Pero es más problemático TRLs quizás superiores. ¿Por qué? Porque el reglamento comunitario a los proyectos que están más cercanos a la investigación, como tienen más riesgo, te puede permitir dar una financiación incluso mejor. A los que están más cercanos al mercado, que se presupone que tienen menos riesgo, te obliga a tener una financiación no tan ventajosa. Entonces no podríamos dar el tipo de financiación que damos para TRLs más altos. Con lo que si es un TRL un poquillo más bajo o parte de uno de los paquetes de trabajo es un TRL más bajo, siempre y cuando la duración del proyecto no se vaya más allá de los 7 meses, de los 7 meses, perdón, de los 36 meses, pues se podría ver. Pero ya luego eso, nuestros técnicos tendrán que ver uno a uno el caso y decidir
eh, que, que, que se puede hacer, ¿vale? A ver, Antonio me dice perdona, si se pueden incluir socios de países no Eureka, si el líder es un país Eureka. Es lo que os he dicho, al menos tiene que haber 2 países que estén en la llamada. Si ponéis un socio que no está dentro de la llamada, tiene que asumir que se va a autofinanciar de entrada y nos tendréis que presentar, como no hay una agencia de ese país para gestionar, pues nos tenéis que presentar a la agencia líder una carta de autofinanciación de ese socio. Y hombre, debería tener alguna tarea en el proyecto, pero no ser, no ser el socio más importante. Es decir, tiene que ser un proyecto principalmente entre los socios de los países que están en la llamada, que viene muy bien o complementa muy bien el proyecto ese socio por los motivos que sea, pero lo que se busca es que sean los países participantes en la llamada los que tengan el peso principal en el proyecto, ¿vale? Pero sí que podrían participar siempre y cuando comprometan la autofinanciación, ¿vale? El sello de empresa innovadora, nos dice Antonio también, nos pregunta si el sello de empresa innovadora es un sello de CETI. No, es un sello que da el ministerio, ¿vale? Lo que pasa es que el hecho de tener este proyecto os sirve para que el ministerio os califique como pyme, no como empresa, sino como pyme innovadora, ¿vale? Eso ya cuando estéis tramitando la financiación ya os contarán, porque yo el detalle se me escapa, os contarán cuál es el procedimiento, pero digamos que os califica para obtener el sello porque habéis hecho un proyecto de I+D con una agencia, que es la Agencia Española de Innovación, que lo está reconociendo, ¿no? Nos pregunta Antonio si es obligatorio certificarse como empresa innovadora. No, no. O sea, cualquier empresa que haga un proyecto se presenta a CEDETI y lo que tiene que hacer es registrarse en la plataforma. Pero no es necesario que tengáis ninguna otra consideración más allá que ser una entidad legal constituida en España, pyme, no pyme, grande, entidad no empresarial que no recibirá financiación CEDETI. Con eso no hay ningún problema. Lo que tenéis que ser es entidad legal, no personas individuales, ni autónomos, ni nada por el estilo. Vale, vale, me pregunta también Antonio si podría explicar brevemente en qué consiste el sello internacional. Pues lo que os he dicho, es decir, el sello internacional es un reconocimiento de que un proyecto cumple una calidad mínima en cuanto a una cooperación tecnológica que hay entre varios socios de países, de acuerdo a unos criterios establecidos por ese programa, que es la metodología que tenemos de evaluación con los criterios que os he contado. Y eso se traduce de forma práctica en que ese sello capacita a los socios del proyecto a solicitar una financiación determinada a sus países. Y esa financiación, pues lo que os comentaba, pueden tener mejores condiciones en algunos países, puede suponer una puntuación mayor en una concurrencia competitiva que tengan en esos países o puede tener otras consideraciones. O a lo mejor es que si no tienes ese sello, directamente no puedes participar en esa convocatoria de financiación. Entonces, el sello al final es un sello de calidad, es un sello que te permite acceder a una financiación preferente junto a otros servicios, como os decía, dar visibilidad luego a proyectos que participen, el que os tengamos en cuenta de cara a la promoción en el futuro, hacemos casos de éxito que también promocionamos a través de nuestros canales, es un prestigio, es un reconocimiento que se hace cuando hacemos eventos como el que os decía que vamos a hacer en junio en Estambul. Pues contamos con estas empresas también por si quieren participar en los eventos para dar visibilidad a sus tecnologías, os informamos sobre más oportunidades que puede haber dentro del programa, no solo desde el punto de vista de proyectos de I+D, sino a lo mejor ayudas que tengamos para fases de viabilidad, de internacionalización de vuestra tecnología en terceros países, donde también damos una pequeña ayuda. Entráis en una rueda de oportunidades que os ofrecemos y que podéis elegir libremente si participar o no, ¿vale? A ver, Jorge Martínez me dice si puedo dejar los enlaces que he mostrado en la presentación por mail. Sí, es lo que os digo, la presentación os la voy a pasar, o sea, la voy a pasar, va a estar disponible. Si de todas formas, si queréis algún enlace rápido, a ver, espera, voy a hacerlo aquí un poco. Si queréis algún enlace rápido, os lo voy a poner ahora en el chat, ¿vale? El más importante es, por un lado, el que os he dicho de la convocatoria, porque en la convocatoria es donde en la información general de la convocatoria es donde os vais a poder bajar el texto de la convocatoria. Mira, el texto de la convocatoria. El otro es el de la plataforma de B2Match para que podáis hacer los B2 Match
que os he dicho. Y luego, si queréis, os pongo también el registro al webinario de, de Smart Simple, de manera que si queréis, que es rápido, o sea, mañana y si no, no vais a tener mucho tiempo, lo tengáis. Porque luego la plataforma de CEDET y demás, en el texto de la convocatoria lo tenéis. ¿Vale? Con lo que yo creo que los que os he puesto ahí en el chat son los basiquísimos. Pero ya digo que estará la documentación en breve, lo que tarde en subirlo y que se grabe el vídeo y lo tendréis en breve. Vale, me pregunta también Jorge si para la subcategoría ciberseguridad criptográfica hay algún país participante. Todos, en principio, apoyamos proyectos en cualquiera de estas categorías, salvo que haya a lo mejor algún país que diga, oye, no, mira, es que yo tengo una convocatoria de financiación que se centra en este, en este, en este. Eso lo podéis ver en el texto de la convocatoria por encima. Pero en principio, si encontráis socios en alguno de los países que está en la llamada que trate estos temas con el que queráis hacer un proyecto, lo podríamos apoyar. Ya digo que en el caso concreto de CEDETI no tenemos ningún tipo de restricciones. Vale, María me pregunta también lo del sello internacional. Pues lo que ya hemos hablado. Que al final es eso, es ese sello que damos con una evaluación internacional que hacemos las agencias que participamos en el programa en base a la metodología que os he dicho. Y se otorga el sello al proyecto. Es un único sello que aplica a todo el proyecto con todos los socios. Y ese sello capacita a los socios a solicitar la financiación a su agencia, a su ministerio de turno. ¿Vale? Vale. A ver, Eva me dice que en la página web de CETI hay una serie de gastos invisibles, ¿vale? Que son los gastos, entiendo, que has visto para un proyecto de imagen. Y aquí. Sí, todo el gasto de personal, instrumental, subcontratación, gastos suplementarios, informe de auditor, el principio de DNSH en caso de que sea necesario que os pidamos un informe de DNSH, que eso solamente es en el caso de que el origen de fondos venga de FEDER. ¿Vale? Entonces eso ya dependerá un poco ya de la solicitud concreta vuestra cuando hagáis la propuesta de financiación, si es necesario que pongáis o no el informe. Esto será parte de la tramitación de esa financiación. ¿Vale? No, en principio, por defecto, no tendréis por qué tener este informe, con lo que esto es opcional, digamos. ¿Vale? Y esas subcontrataciones te dicen que no puede superar el 65%. Lo normal es que las subcontrataciones no superen el 50%. ¿Vale? Pero sí, estos son los costes que vienen. Y en cuanto y decía si hay algún otro tipo de gastos, y lo que os decía del informe de auditor de los 2.000 euros, que creo que no estaba, y el tema de los gastos de gestión del proyecto, que pueden ser hasta 8.000 euros en el caso de proyectos internacionales. Pero como ha visto Eva, en la página web de CEDETI, en la parte de financiación, si os vais a la categoría de proyectos de I+D, ahí tenéis la ficha donde os explica toda la financiación en detalle que damos para los proyectos de I+D, y una de las categorías es proyectos de cooperación tecnológica internacional, y donde te dice, pues a estos le aplica el tramo no reembolsable, ya te dice las características específicas en función de la tipología. Y en ese caso, pues podéis ver ya el detalle de la financiación que damos en CEDETI. ¿Vale? Pues, si no me equivoco, no hay ninguna otra pregunta más, con lo que, mira, nos hemos portado muy bien. Hemos cumplido perfectamente el horario, no os quiero robar más tiempo. Con lo que muchas gracias por haber atendido al webinario. Cualquier duda que tengáis podéis contactar conmigo. Tenéis los datos de contacto en el texto de la convocatoria. De todas formas, si no es oscar.fernandez@ceti.es. Son muy originales. Y cualquier duda, ya digo, me ponéis un mail y la vamos viendo y os vamos asesorando si queréis hacer la presentación de la propuesta, cómo podéis hacerlo. ¿Vale? Lo dicho, muchas gracias por la atención y esperamos poder ver alguna propuesta antes del 9 de mayo con participación española. Que tengáis un buen día. Chao.